El efecto invernadero, señorías, lo produce el vapor de agua en la atmósfera. Y el CO2 es una pequeña parte del efecto invernadero, pero es una pequeña parte. Y el 95%, y eso no lo digo yo, lo dice el IPC, es natural. Solo el 5%, el 3%, se podría considerar que es de origen humano. Euskal Herria Bildu no está para perder el tiempo con negacionistas climáticos. Rechazar que la temperatura global sube por el aumento de los gases de efecto invernadero sería casi como negar, y esto no es mío, pero es como que la pelota cae por el efecto de la gravedad, ¿no? Propaga un mensaje que contradice el consenso científico internacional. Señoría, el consenso en ciencia no existe. La ciencia no funciona por consensos. La ciencia es un cementerio de ideas preconcebidas que acaban en el cementerio. La gravedad que usted ha citado, la gravedad de Newton, la cambió Albert Einstein de arriba abajo. Y durante 3 siglos hubo un consenso acerca de la gravedad de Newton. Es muy antropocéntrico pensar que nosotros tenemos la capacidad de modificar el clima, pero señoría, es que no es así. Nosotros no podemos modificar el clima. El clima es un sistema absolutamente caótico que no somos capaces ni de modelizar. En la glaciación del Pérmico, que casi todo el planeta se cubrió de hielo, en la atmósfera había 400 partes por millón de CO2, que es lo que hay ahora, lo cual no parece que tenga mucha relación. Desde el Eoceno, hace 60 millones de años, 50, venimos enfriándonos. La Tierra se está enfriando desde hace 60 millones de una manera ininterrumpida hasta la situación actual. Estos son los últimos ciclos de calentamiento que ha habido en el último millón de años, son 11 en total. Bueno, pues bien, estamos en el ciclo número 11, aquí a la derecha. Más o menos coincide uno cada 100.000 años, más o menos, por un problema de desplazamiento de la Tierra respecto al Sol, por la órbita de la Tierra, etcétera, etcétera. Es uno más o menos cada 100.000 años. Al menos los cuatro últimos, el 7, el 8, el 9 y el 10, han tenido picos superiores de más de 4 grados respecto a la situación actual. O sea que en el 11, que es en el que estamos, nos queda todavía por subir. Podría ser o no, pero bueno, como tope podríamos subir otros 2 o 3 grados más. Hay una cosa que se dice siempre, ¿no? Es que en este ciclo está subiendo la temperatura muy rápido. Pues sí, como en los demás. El ascenso de la temperatura siempre es muy rápido y el descenso suele ser más lento, más decaído. En los últimos 6.000 años la Tierra se vuelve a enfriar. Abajo pueden ver 2 autores que han estudiado el CO2 en esta época, cómo el CO2, en las curvas más o menos coinciden, la verde de Liu y la roja de Monin, pero realmente no tiene nada que ver con la evolución de la temperatura. La edad de hielo coge los siglos XII al XIX, hasta mediados del XIX, es la época de las pestes del siglo XIII y XIV, es la época de la Guerra de los 100 años, de las grandes hambrunas, es la época de la retirada de Napoleón de Rusia, que pierde 600.000 hombres volviendo de Rusia en pleno invierno, en fin. Hacía un frío espantoso, o sea que no... Y eso acaba a mediados del siglo XIX, que es cuando el planeta se empieza nuevamente a calentar. Como ven, en los últimos 4.000 años, de menos 2.000 a más 2.000, ha habido varios calentamientos globales importantes, el de la cultura minoica, todos coinciden con grandes mejoras de la humanidad, todos coinciden con momentos en que la humanidad se desarrolla, porque hay más cosechas. Por ejemplo, aquí en el siglo II y el siglo I a.C., es el máximo del Imperio Romano, es cuando Julio César conquista la Galia, cuando conquista Hispania, etcétera, etcétera. Hacía bastante más calor que ahora. La temperatura media global es un cálculo estadístico basado en miles de estaciones meteorológicas que tienen datos desde el siglo XVIII, las más antiguas, generalmente colocadas en Europa Occidental y Norteamérica. En la Antártida hay 15, en el Sahara no hay ninguna, en la selva amazónica tampoco. Y entonces, claro, se hace un juego de cálculo estadístico y al final se llega a un número, con decimales y todo, que da una falsa impresión de precisión. Hasta 1920 la temperatura hace lo que le da la gana, a CO2 constante. Luego sube 0,1 grados por década. Luego, curiosamente, de los años 40 a los años 70 baja, a pesar de que las emisiones estaban aumentando, y vuelve a subir otra vez a 0,1 grados por década. Y tenemos una cosa que es la parada del 98, que no sabemos qué pasó, esto está sin explicar, que a pesar de que subía mucho, la temperatura estaba tranquila. Es decir, no parece que el CO2 tenga mucho que ver con todo esto. Y por otro lado, hay que decir que no se sabe por qué quién ha decidido que la temperatura ideal era del planeta, era la de 1850 y no la de otra época. Y además los fenómenos que han regido este proceso de
de calentamiento global durante años han sido naturales y parecen haber desaparecido y solo está funcionando el efecto invernadero, del cual el CO2 antrópico no es la mayor parte, porque el efecto invernadero, señorías, lo produce el vapor de agua en la atmósfera, que es lo que nos da el color azul de nuestros cielos, es lo que nos da la nubosidad. La nubosidad es un factor de enfriamiento y el CO2 es una pequeña parte del efecto invernadero, pero es una pequeña parte. Y el 95%, y eso no lo digo yo, lo dice el IPC, es natural. Solo el 5%, o el 3%, se podría considerar que es de origen humano. Solo quiero tomar la palabra para decir que Euskal Herria Bildu no está para perder el tiempo con negacionistas climáticos. Es más, creemos que el negacionismo no solo hay que rechazarlo, sino que también hay que aislarlo. Así que no tenemos nada más para decir ni para escuchar en esta comparecencia y por respeto a la comunidad científica nos marchamos hasta la siguiente comparecencia. Los argumentos y los artículos en los que usted sustenta su negacionismo antrópico en el cambio climático, desde el máximo respeto, yo creo que carecen de alguna base científica. Creo que el consenso científico en torno al origen antropogénico del cambio climático asciende al 99%. Así que rechazar que la temperatura global sube por el aumento de los gases de efecto invernadero sería casi como negar, y esto no es mío, pero es como que la pelota cae por el efecto de la gravedad, ¿no? No solo ignora las evidencias del cambio climático, sino que propaga un mensaje que contradice el consenso científico internacional. Así... Yo no vengo aquí a dar mi opinión personal ni nada. Yo lo único que he venido aquí es porque hemos escrito un libro de divulgación. Si usted se lo lee, verá que al final, si ustedes se lo leen, verán que al final del libro hay casi 20 páginas de artículos científicos revisados por pares, etcétera, etcétera. Incluso la revista Nature empieza ya a publicar cosas que no tienen que ver con el consenso. Señoría, el consenso en ciencia no existe. La ciencia no funciona por consensos. Copérnico tenía razón. Es decir, durante 2000 años estuvimos pensando que la Tierra estaba en el centro del mundo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y vino Copérnico, que era el único que dijo lo contrario en aquel momento, y líbreme Dios de compararme a Copérnico, pero Copérnico tenía razón, 2000 años de consenso, 2000. Bueno, y como ese otros muchos. Wegener, que era un meteorólogo, ni siquiera era geólogo, era meteorólogo, decidió que los continentes se movían. Se murió en el ostracismo. ¿Por qué? Pues porque no tenía forma de demostrar cómo, si usted se fija en África, en el Golfo de Guinea y en Brasil, se ve que encajan. Bueno, Wegener sostuvo en los años 20 que eso era debido a que la Tierra se había separado, pero no conocía el mecanismo. Hoy los geólogos sabemos que existe algo que es la tectónica de placas, que demuestra lo que decía Wegener, que murió en el ostracismo en los años 40. Bien, o sea, que no me hablen de consenso porque la ciencia es lo contrario al consenso. Es más, ni la teoría de la evolución, ni la teoría de la tectónica de placas y otras muchas son teorías, no son hechos, son teorías. Y los científicos las consideramos como tales, porque siempre se pueden cambiar. La ciencia es un cementerio de ideas preconcebidas que acaban en el cementerio, porque todas acaban en el cementerio o acaban cambiadas en el cementerio. La gravedad que usted ha citado, la gravedad de Newton la cambió Albert Einstein de arriba abajo. Y durante 3 siglos hubo un consenso acerca de la gravedad de Newton. Que bueno, está bien, pero resulta que no era exactamente así. O sea que no me hablen mucho de consenso. De negacionismo, yo no soy negacionista. No he dicho que no exista un calentamiento global. Yo de lo que soy negacionista es del catastrofismo climático. Es decir, hay un calentamiento global similar al que ha habido en el resto de la historia geológica, y 11 en los últimos 800.000 años, que evolucionará como evolucione, porque la Tierra evoluciona por parámetros astronómicos, por parámetros de tipo físico, por la presencia de CO2 en el mar, que es la real fuente de CO2 en la atmósfera, etcétera, etcétera. Y bueno, evolución. Y nosotros no tenemos, es que es muy antropocéntrico pensar que nosotros tenemos la capacidad de modificar el clima, pero señoría, es que no es así. Nosotros no podemos modificar el clima. El clima es un sistema absolutamente caótico que no somos capaces ni de modelizar. Todas estas líneas que ven ustedes por aquí son modelos informáticos que pretenden representar el clima desde el año 75 en adelante. Esto, evidentemente, son los años y estos son las temperaturas. Estos son los años y estos son las temperaturas. Todos estos modelos, admitidos por el IPCC todos, abajo tienen en cuadritos
los datos reales. Es decir, a la altura de 2015, las temperaturas de los modelos estaban sobreestimadas en más del doble. Es decir, cada raya es un modelo, o sea que cada modelo dice lo que quiere. Y la roja es una media de todos los modelos del IPCC. Y como ven, la realidad de la vida es que el mundo se ha calentado 0,16 grados por década en los últimos 40 años. El clima es un sistema caótico. En el clima influyen 500 o 600 variables, de las cuales no conocemos 400. Tercero, porque no conocemos las interrelaciones entre las distintas variables. Y cuarto, porque todo esto no es nada más que una simplificación. Y esto sale en la prensa y dice que en 2100 va a haber 7 grados más que ahora. Pues no, señoría, no va a haber 7 grados más que ahora. Como mucho, habrá 0,7 más que ahora, porque el calentamiento global que estamos midiendo es de 0,1 grados por década. Y seguirá así los próximos 200 años. Y muy probablemente dentro de 200 o 300 años, que nosotros estaremos todos en nuestras cajitas, pues empezará a bajar. Los fenómenos climáticos, las danas, las glorias, los incendios, se van a volver más frecuentes y severos en los próximos años. Pero, y la comunidad científica lo dice, que aún estamos a tiempo de evitar que escalen. Mire, señoría, esta gráfica que le pongo son las danas del Reino de Valencia desde 1300 para acá. Están recogidas en lo que se llama los libros del Consell. Puede usted ver un artículo mío. De 29 que hay, 24 se produjeron durante la edad de hielo. La canícula española sigue siendo más o menos la misma que había cuando los reyes se iban a descansar a Segovia. La misma canícula. No hay más. O sea, evidentemente hay un calentamiento global, eso es evidente. Lo que no hay es un catastrofismo global, es decir, no va a pasar nada, cada uno de nosotros durante el siglo XXI se morirá cuando le toque y no nos vamos a morir todos a la vez en el siglo XXI por culpa del catastrofismo global. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.